Si has editado algún audio de tu podcast, seguro que en más de una ocasión has pensado en eliminar los y otras palabras que aquí en España llamamos muletillas, o directamente estamos haciendo tiempo para pensar lo siguiente que vamos a decir, como este que yo acabo de hacer. Y claro, aquí conviene pensar, ¿es conveniente eliminarlas al 100%? Pues enseguida te respondo. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. ¿Quieres estar al tanto de la actualidad, las noticias, las herramientas, recomendaciones y eventos relacionados con el podcasting? Te presento Al otro lado del micrófono, un metapodcast de aproximadamente 10 minutitos en el que te traigo todo esto cada día. Mi nombre es Jorge Marín, al frente de EOB Productora, y hoy quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio. La migración es mucho más que moverse de un sitio a otro. Y Escucha Migrante, un nuevo podcast, nos lo recuerda en cada uno de sus episodios. Se trata de un proyecto que une el arte y la cultura para hablar de identidad, memoria y convivencia. Cada entrega es una oportunidad para conocer historias que muchas veces quedan en segundo plano si no fuera porque este podcast las lleva directamente a tus oídos. Ya está disponible en todas las plataformas y también en yosoyelotro.org. Y además en las notas del episodio para que puedas suscribirte ahora mismo. Hace unas cuantas semanas me encontré en las alertas de mis newsletters, un post en podlab.com escrito por Brent Russell que nos paraba para pensar cuándo debemos considerar eliminar los y el resto de muletillas o palabras de relleno de nuestros podcasts. Claro, él comenta que existe la percepción de que eliminar todas estas palabras de relleno y las vacilaciones a la hora de hablar en una conversación es, un éxito asegurado, ¿no? Que nuestro podcast va a quedar mejor, que el anfitrión o el invitado que suene en nuestro podcast va a sonar como más profesional y más convincente, y no es del todo así. Se explica en este post, que os voy a dejar en las notas del episodio, y quiero analizar un poco, también transmitir mi experiencia en este sentido, pero quiero analizar los motivos que nos propone Brent para eliminar o no estas muletillas, estos ok, sí, ajá, y toda esta lista de sonidos, ¿no? Muchas veces que no son ni siquiera palabras, que nosotros decimos para ganar tiempo mientras pensamos la siguiente frase, mientras razonamos, mientras preparamos una exposición. Bueno, ¿qué os voy a contar? Seguro que a mí me habéis escuchado cientos o miles de veces, mira, lo acabo de hacer otra vez, cometer estos errores entre comillas, o al hacer tiempo, o pensando, o preparando el siguiente contenido, en fin. Claro, aquí nos pregunta si de verdad tenemos que eliminar estos y las palabras de relleno. Y es una cosa que de vez en cuando a los editores de podcast nos piden porque creen, los clientes en nuestro caso, que esto es conveniente para el podcast. Y sí, puede ser que sí, pero no del todo, porque tendemos a pensar que eliminar todas estas palabras hace que los componentes de un podcast suenen más profesional, que un podcast en una conversación suene más fluida, pero las conversaciones que escuchamos en el día a día no son así. Normalmente te paras a pensar, dejas un silencio, vas por un sitio, vas por el otro, hay veces que piensas, reflexionas, y una conversación real no va todo seguido, sin silencios, ni palabras, ni respiraciones. Otra cosa, pues algo muy similar, es eliminar las respiraciones de un podcast. Yo ahora acabo de respirar, sí. Estoy haciendo tiempo, estoy pensando lo que es siguiente que voy a decir. He dudado, ¿no? Si decir una palabra u otra, pero eso es natural. Y en los podcasts, o en la gran mayoría de podcasts, queremos escuchar a personas hablando, a personas reflexionando, a personas naturales. No a robots, no a gente súper editada. Esto no es un corte de TikTok donde van todo rápido y tenemos que aumentar la velocidad porque no entra en un minuto y tenemos que cortar. No. Entonces, antes de obsesionarnos con esto de recortar todas las palabras de relleno, estas muletillas, vamos a preguntarnos, ¿por qué queremos eliminarlas? ¿Es lo más importante en la edición de nuestro podcast o podemos centrarnos en eliminar otras cosas? Si eliminamos estas muletillas, ¿va a mejorar realmente la experiencia del oyente, que es la persona que lo va a recibir? ¿O directamente le va a dar igual? E incluso va a sonar raro.
como decía, los oyentes, en el caso de Bren, y a mí también me lo han pedido en más de una ocasión, que eliminemos todo eso, ¿no? Que esos que así el episodio va a durar menos y que eso empobrece la conversación, ¿no? Y no es del todo así. Hay partes que a lo mejor sí, hay partes que oye, en esta zona donde estamos, lógicamente, donde estamos presentando el proyecto, donde estamos presentando a nuestro invitado, donde estamos haciendo un patrocinio, donde estamos haciendo un CTA, un claim, ahí sí. O incluso en un podcast narrativo. En un podcast narrativo, ahora lo veremos, pero esto es de cajón, no tiene sentido que estés leyendo, que estés presentando algo, que estés siguiendo un guión y empieces a pensar. Aunque hay veces que yo, aunque leo guiones, también meto alguna de estas palabras para hacerlo más natural, ¿no? Para naturalizarlo. Y fijaos, estoy naturalizando un guión que estoy leyendo de manera escrita porque quiero naturalizarlo, porque no quiero que se note que es un guión. O sea, es una manera de equivocarme o de meter un cazapo, entre comillas, para que la conversación, para que el episodio pues sea más fluido, ¿no? Pero conviene destacar algunos puntos que sí que conviene filtrar estas muletillas. Por ejemplo, ya digo, en las intros y en las outros, en las presentaciones y en las despedidas. En los primeros minutos del episodio. Y esto es algo que me ha gustado mucho del post. Si nosotros o nuestro invitado pues estamos nerviosos, sobre todo algunos invitados que quizás no están tan acostumbrados a nuestros podcasts, a grabar en nuestros podcasts, perdón, pues puede venir bien limpiar estos primeros minutos para que el arranque de su intervención pues sea un poquito más fluida. Aunque en este caso yo lo que recomiendo es hablar un poquito antes con el invitado para que se relaje, para que vea que no pasa nada por darle a grabar. Y yo hay veces que incluso le he dado a grabar sin avisar al invitado para que él poco a poco se vaya relajando y no sepa que estamos grabando, ¿no? Porque hay personas que esto a lo mejor les molesta mucho, ¿no? Pero si tú lo haces bien, si tú le presentas el proyecto y poco a poco la conversación va fluyendo, llega un momento que tú puedes grabar la intro de ese podcast y luego montarlo de tal manera que el oyente no note que tú has grabado la intro del podcast en la última parte de la grabación. Luego lo montas y la conversación ha quedado súper fluida. Y esto es otro truquillo, pero bueno, que no tiene nada que ver con eliminar estos y palabras de silencio y respiraciones. Bueno, lógicamente si el invitado nos lo pide, oye, mira, aquí he estado un poco mal, he dudado mucho y tengo cierto tic o cierto tartamudeo o repito mucho esta frase, pues aquí, pues, lógicamente, bueno, se puede hacer un pequeño ajuste y eliminar estas frases. Pero eliminar demasiado estas perdón, ok, ajá, todo esto es un trabajo bastante laborioso. Es un trabajo que el editor de podcast te puede pedir un extra incluso si le pides eliminar mucho de este contenido. Y a lo mejor no te merece la pena. Ojo, hablo de personas que están subcontratando esta edición. Si lo hacéis por vosotros mismos, pues tenéis que poner una balanza, ¿no? ¿Qué me interesa? ¿Perder 4 horas de edición para borrar 100 o directamente no lo va a notar mucho el oyente, ¿no? A lo mejor es un trabajo, un esfuerzo, un sobreesfuerzo que estoy dedicando yo y que no, la diferencia no va a aportar mucho valor a la edición del podcast, ¿no? A lo mejor es preferible, que es otro caso que nos plantea Bren aquí, analizar qué partes de nuestro podcast podemos eliminar porque no son tan atractivas, son un poquito más aburridas, o a lo mejor montar el podcast con otra estructura, como lo que os comentaba yo antes, ¿no? A lo mejor grabar toda la conversación sin decirle nada al invitado y luego al final grabar la presentación y la despedida, de tal manera que tú lo montes y este invitado no esté tan nervioso y no tengas que tú sobreeditar este podcast para eliminar estos pensamientos. O por ejemplo, y aquí lo estoy haciendo, cuando un invitado te dice como por ejemplo, y se lía a contar una anécdota y al final lo que empieza como un por ejemplo acaba en una experiencia personal que dura 2 o 3 minutos. Yo hay veces que eso directamente lo he eliminado y lo he hablado con el cliente, le he dicho, mira, aquí el invitado te ha intentado poner un símil, un ejemplo y se ha alargado. Se ha alargado muchísimo y al final estás perdiendo 4 o 5 minutos que a tus oyentes ni les va ni le viene por intentar explicar algo que luego habéis explicado entre él o ella y tú muy fácilmente, muy brevemente, o directamente es algo que no interesa a los oyentes. Pues no lo cargamos y nos evitamos 3 o 4 minutos innecesarios para vuestro podcast.
como yo, que me estoy alargando demasiado con este ejemplo. Otro caso, por ejemplo, cuando un invitado o el mismo podcaster repite una palabra mientras yo la pienso, pues está repitiendo una palabra mientras piensa en esa palabra y repite el mismo término 4 veces, y yo en este mismo repite, pues a lo mejor con un solo repite me hubiera valido. Lo he hecho aposta para que veáis a lo que me refiero, ¿no? Pero hay veces que repite las cosas para él pensar o para ella pensar lo que va a comentar a continuación, y luego tú como editor del podcast pues solamente te quedas con un trocito de ese repite, con la primera frase me hubiera valido. Pues yo corto las otras 3, 4 repite y nos ahorramos 30 o 40 segundos que no aportan nada, que al oyente le va a venir bien porque lógicamente pasamos el contenido mucho más rápido y realmente no se come 4 veces la misma frase o la misma palabra, y que esto es innecesario. Entonces, hay cosas que hay que eliminar y cosas que no. Estos como, claro, sí, que están pensados para pensar. Por ejemplo, imagínate, y no me quiero alargar mucho más, pero que tú le haces una muy buena pregunta a tu invitado y el invitado la tiene que pensar. Claro, eso demuestra que tú has hecho una muy buena pregunta y que el invitado tiene que rebanarse los sesos para contestar a ti y que a tu audiencia entienda que es una pregunta que le está costando, ¿no? Oye, que en este juego de ajedrez que se hace entre el entrevistado y el entrevistador, pues es una jugada que hay que pensar. Pues a lo mejor ahí no conviene eliminar este silencio, estas muletillas dubitativas. Esto, bueno, pues es algo que aporta a la conversación también. Oye, cuando hay que pensar, pues hay que pensar, y no siempre se puede limitar todo a cortar, porque como decía al principio, esto no es TikTok, esto no es un reel de Instagram, la gente no te va a pasar rápidamente. A lo mejor en los primeros minutos sí que conviene que la conversación sea un poquito más fluida, pero una vez puestos en una conversación un poquito más explayada, donde la gente puede pensar, donde puede hablar, donde puede disfrutar de una conversación, pues no hace falta que recortemos todo esto, no tenemos que correr. Se supone que el oyente ha dado al play a este contenido porque le gusta, porque le atrae el contenido, porque le gusta el invitado. No es algo que se hayan encontrado deslizando su pantalla para arriba. Si está disfrutando de tu episodio, hay cosas que puedes cortar y cosas que no van a huir de tu contenido porque estés tú recortando y al final suene un episodio como cortado o autocortado por una inteligencia artificial. Que sobre esto también en el post de Podlat, Bren se explaya también sobre la mala edición que hacen las inteligencias artificiales, porque ellas no saben distinguir cuando estamos dudando a la hora de pensar en un término y soltamos estos y otros ejemplos ¿dónde es? En México me parece que es en México utilizan mucho la palabra como para pensar, ¿no? En español, disculpad, en castellano de España, la palabra no la utilizamos para ganar tiempo, por así decirlo. O sea, aquí utilizamos si le pasamos una inteligencia artificial que esté acostumbrada a cortar todos los y nosotros hablamos en un castellano de España, es posible que se carguen muchas de las conversaciones. Por eso no hay que delegarle a las inteligencias artificiales que hagan estos recortes, porque además quedan fatal. Pero bueno, esta es mi opinión y también la de Brent Russell, que es el autor del post que os voy a dejar en las notas de este episodio. Os voy a dejar el enlace a este post en las notas del episodio y también en la web del podcast, que es alotroladodelmicrofono.com, donde también encontráis todos los episodios anteriores, las formas de acceso a la comunidad de Telegram, las redes sociales donde estoy presente yo de manera personal o EV Productora, o en definitiva este Metapodcast, y también las formas de apoyar e incluso patrocinar este proyecto diario. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.